Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidos. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.
Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Bueno, pues estamos aquí hoy continuando con la serie de sermones del libro de Nehemías, y quiero por favor que abran sus Biblias en el capítulo 5. Si estás viendo el video, ya pudiste escuchar el capítulo 5, y el sermón se llama ¿Cómo solucionar problemas internos? ¿Cómo solucionamos problemas internos hoy en día? Es difícil porque cuando empezamos a platicar de cómo yo soluciono mi problema, como está muy adentro, a veces no lo quiero sacar. Si alguien me dice que tengo un problema, yo enseguida rechazo a la persona y no quiero que me diga nada. Aún a veces cuando me lo dicen con mucho cariño, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa a veces me dice alguna situación y yo la rechazo. Y a veces alguien, un amigo cercano me dice y lo rechazo. Y ha tomado mucho tiempo para que yo pueda escuchar a la persona que me quiere corregir con cariño y con amor,
y yo poder recibir esa corrección. Sé que todos nosotros de alguna manera tenemos este problema. A veces podemos recibir la enseñanza, la crítica, podemos recibir la corrección y a veces no podemos, definitivamente no podemos. Entonces yo quisiera que hoy escucháramos lo que dice Nehemías, porque va a ser interesante para nosotros, va a ser muy importante que podamos entender que podemos cambiar. Si verdaderamente queremos cambiar, podemos cambiar. Entonces, en el versículo 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Así que antes de continuar, si se acuerdan de todo lo que hemos estado hablando de Nehemías, de la construcción de la muralla, están construyendo las puertas, están reparando todo lo que tiene que ver la ciudad, es un trabajo muy grande. Y dentro de todo eso lo que está sucediendo es que hay mucha pobreza. Las personas que habían regresado estaban esclavos en Babilonia, en Asiria, en otras regiones, y de repente Dios los está trayendo a que hagan esta gran obra, que es lo que nos dice Nehemías. Pero son gente, muchos de ellos pobres. Entonces los que tenían dinero se aprovechan de los que no tenían, de varias maneras. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay pobreza y entonces la pobreza lleva a préstamos de comida. De hecho es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En el versículo 2 nos dice que estaban pidiendo grano para comer y vivir. Y tuvieron que pedir prestado. Imagínate tener que pedir prestada comida. Hoy pues tenemos mucha comida, ¿verdad? Aún en esta pandemia que hemos vivido. Yo no he visto personas aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en Texas, que se estén muriendo de hambre por consecuencia. Yo no conozco, hay necesidad y se está proveyendo la necesidad aún de los pobres. Está interesante que estamos en un país donde hay mucha afluencia, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero en muchas partes ha de haber gente que tiene que pedir prestado aún para comer. No solamente eso, ustedes conocen cuando alguien tiene que empeñar algo. El versículo 3 dice: había quienes decían, hemos empeñado, pero no empeñaron cualquier cosa. Vamos a la tienda aquí, vamos a la casa de empeño, dejamos allí una bicicleta, una arma o algún utensilio que usas. Pero aquí nos está diciendo que habían empeñado sus tierras. Dicen, nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comer grano a causa del hambre. Y hay otra cosa también que a raíz de la pobreza tienen que hacer. En el versículo 4 vemos que hay préstamos para pagar lo que se debe. O sea, ya no tienen dinero y sobre lo que no tienen, toman otro préstamo. El versículo 4 dice, hemos tomado prestado dinero para pagar el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, pobreza extrema. Y no solamente pobreza, sino llega a un punto de miseria, ¿verdad? Llega a un punto de lo inevitable, ya cuando la persona ya no tiene más. En el versículo 5 dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Están ellos comparándose con los ricos. Nuestros hijos como sus hijos se están comparando con los ricos también. Y he aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. O sea, aunque ellos son iguales a nosotros porque somos hermanos, ellos tomaron a nuestros hijos en servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. ¡Wow! Pobreza extrema. Creo que hemos visto personas así, pero la verdad, a mí nunca me ha tocado ver a alguien que venda a sus hijos por pobreza.
muchas situaciones se pueden dar por la pobreza, ¿verdad? Aunque sí he sido expuesto a cosas terribles y he visto cosas terribles, esto no me ha tocado verlo, a lo mejor alguno de ustedes sí. Lo que sabemos es que la pobreza es terrible. Y en un punto de aplicación para nosotros, a veces tú no lo ves, pero puede llegar en tu vida una pobreza extrema, que porque dentro de tu ser, dentro de tu vida, dentro de tu familia, hay personas o hay cosas que tú crees que tienen mucho dinero, pero las cosas que están mal, están muy necesitadas y tú piensas que estás bien, pero hay cosas dentro de tu vida que están mal, como tienes 2 o 3 cosas que están bien, entonces no le pones atención a estas, pero las cosas que están bien no pueden vivir sin las cosas que están mal. Por ejemplo, si estás estable en el trabajo, pues gloria a Dios, pero tu familia se está desbaratando, tarde o temprano algo va a tronar. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Ahora, en primer lugar, lo que quiero que veamos es lo que se ve a simple vista. Vamos a ver qué es lo que se ve a simple vista y vamos a estudiar, ¿verdad?, lo que recibe Nehemías. Y en primer lugar es lo que se ve a simple vista y entonces vemos que Nehemías tiene un enojo santo. Lo consume el enojo. Él dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Y estas palabras, está Belo escuchando esas palabras y se enoja, ¿verdad? Se enoja en gran manera. Ahora, no solamente eso, sino que dice que meditó. Entonces lo medité. O sea que lo hizo pensar. Y hay veces que necesitamos llegar a un extremo nosotros también para que pensemos y que recapacitemos. Pero él lo que hizo en esa ocasión es que reprendió a los nobles y a los oficiales y esto les dijo, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convocó contra ellos una gran asamblea. O sea, antes de la asamblea, me imagino yo que fue a sus casas a tocarle sus puertas y ellos le abrieron la puerta. Hola, Nehemías, ¿cómo estás? Y él, bien enojado, les dice, ¿están exigiendo ustedes interés a sus hermanos? Y la vergüenza de ellos ha de haber sido, sí, sí, sí. Y a lo mejor ahí les gritó, ¿pero por qué lo estás haciendo si eso no lo debes de hacer? Y se va a otra casa. ¿Estás exigiendo tú también a tus hermanos pobres? Tú estás rico y les estás exigiendo interés a él. Ay, sí, no sé qué decirte. Y va a tocar a otra casa y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y va con todos los ricos y todos los ricos estaban haciendo lo mismo. Estaban prácticamente vendiendo a sus hermanos pobres. Entonces, él asigna la culpa al que era culpable y confronta a la persona en un nivel que era necesario. Y es en donde les digo que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? A veces que nos confronten. Simplemente a veces es necesario, alguien tiene que venir a decirte, estás mal en esto. Y tú pues tienes la opción de enojarte o no enojarte. Lo que vemos aquí es de que parece que los ricos aceptaron su error, bajaron la cabeza y vamos a ver qué sigue. El versículo 7 dice, entonces lo medité, reprendí a los nobles y oficiales, les dice, exigís el interés, y después de ese enojo, él hace público el asunto, él hace público este punto. Y es interesante porque dice, convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, juntó a todo el pueblo prácticamente y los llevó a juicio. Expone el problema y aquí la pregunta que Nehemías está haciendo es, ¿los ricos venden a sus hermanos pobres? Todavía con algo de incredulidad, porque él no cree que eso está sucediendo, ¿verdad? Pero el versículo 8, fíjense cómo lo dice, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos en nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, él todavía no cree que los ricos hayan hecho eso.
Y viene una pregunta muy interesante que para mí es uno de los versículos que declaran en realidad cuál es el problema más íntimo, y tanto tú como yo vamos a tener esta situación. El versículo 9 dice: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Y aquí toca un punto muy interesante. Dice: ¿no andaréis en el temor? ¿No andaréis en el temor de qué? ¿Nada más de tener miedo porque a lo mejor alguien me hace algo? No, es el temor de Dios. El temor de Dios. Simplemente creo que esa es la gran falla. No hemos tenido temor de Dios. Pero no se olviden de ese punto porque se va a presentar más adelante. Hay una presentación a una solución inmediata allí, ¿verdad? Porque el versículo 10 nos dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Entonces, él está diciendo que deben de ayudar en lugar de tomar. Debes de ayudar en lugar de tomar. También debes de devolver en lugar de demandar. En el 11 dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. O sea, este es un mandato bíblico que se da en el Pentateuco, donde si tú eras israelita, no podías cobrar interés a tu hermano. No podías. ¿Por qué? Pues porque es tu hermano. ¿Cómo le vas a andar cobrando interés a tu hermano? Ahora, la ley permitía que le cobraras interés a un extranjero. O sea, es negocio, ¿verdad? A la gente que no conoces, que no te estás familiarizado muy bien, pues le tienes que cobrar y todo para hacer el negocio. Pero a la gente que está dentro de tu casa, la gente que es tu familia, los que son tus conocidos, ¿cómo les vas a cobrar interés? Bueno, los ricos dicen esto: lo devolveremos y nada les demandaremos. O sea, cuando Nehemías les habla, ellos tuvieron un corazón sencillo, un corazón sincero y suave, y dicen: vamos a hacer este mandamiento que tú nos estás poniendo. Dice: haremos así como tú dices. Entonces, algo más hizo Nehemías: convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y uno dice: ¿por qué llamaría a los sacerdotes? Uno, porque los sacerdotes, muy probable que también tenían dinero y que eran ricos. O sea que los líderes de la iglesia, pudiéramos ponerlo así, se estaban aprovechando de las ovejas. Y hermanos, hoy en día vemos alrededor en iglesias, es nada más que le rasques un poquito al internet y vas a ver muchas iglesias que se aprovechan de sus ovejas. Así que pedimos perdón a Dios por esas iglesias, porque representan, de una manera indirecta, representan a todos nosotros. Pero yo quiero que sepan que no todas las iglesias son así. Hay personas, líderes de las iglesias, pastores, evangelistas, misioneros, que son gente digna y que no van a andar robándole a la gente, sino que lo hacen por amor. ¿Por qué? Porque tienen un temor de Dios. Y parece que entonces Nehemías llama a estas personas, a los sacerdotes, les hace jurar, quizá porque también eran ricos y pudieron haberse aprovechado de los pobres, pero más, yo creo, era porque su posición religiosa en el pueblo de Israel en ese tiempo era de mucha ley. Ellos eran los que impartían la justicia. Entonces, Nehemías, para asegurar la cosa, tuvo que ir, por decir algo, con la policía y decirles: ustedes van a estar verificando que esto se haga. Entonces, el versículo 11, además, sacudí mi vestido. Fíjense lo que hizo Nehemías. Sacudió su vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación: amén.
y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. O sea, terminaron todo lo que se debía de corregir. No dejaron ninguna cosa suelta. Trajeron a todas las personas a juicio, los juntaron, dijeron esto es lo que va a pasar, este es lo que te va a pasar si no lo haces. Y todos estamos bien con esto, y todos dijeron amén. Entonces yo creo, hermanos, amigos, no podemos dejar las cosas a medias. Ha sido un error por mucho tiempo de la iglesia, y lo digo con vergüenza, porque en nuestros ministerios muchas veces hemos dejado cosas a medias. Y hemos dicho, esto lo voy a hacer, y no lo hicimos, y nadie nos trajo a juicio. O dijimos, pues voy a hacer esta situación en mi vida, voy a cambiar en esta manera de ser. Y nunca cambiaste. Y por vergüenza o por dificultades en la familia, tu esposa nunca te dijo nada, tus hijos no te dijeron nada, tu esposo lo dejó pasar, y ahora otra vez están los problemas. Y aquí vemos que Nehemías está asegurándose de que todo lo que se dijo que se iba a hacer quedara muy bien establecido, muy concretado. Entonces, yo quiero animarlos a ustedes a que empiecen a pensar, bueno, ¿qué hay en mi vida que necesita cambiar ya? ¿Y qué cosa tengo que hacer ya para concretar los cambios? Nehemías, en el versículo 14, empieza a presentar una solución permanente. Y esto es lo que creo que es importante, que tú veas que podemos tapar el hoyito aquí, pero necesitamos soluciones permanentes. En primer lugar es que él confió en el sostenimiento que viene de Dios. O sea, la fuerza viene de Dios para hacer todo esto. El 14 dice, también desde ese día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Así que ya está empezando él a poner cosas permanentes. Esto él lo había hecho por 12 años, dice, se puede hacer. No tienes que pedirle a tu hermano ayuda, y tú no tienes, y bueno, si le vas a pedir ayuda a tu hermano, él no te tiene por qué cobrar. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Y fíjense la situación, o sea, cuidado, ¿verdad? Aquí él está diciendo, hubo personas que se aprovecharon del pueblo. Nosotros no debemos de aprovecharnos de nadie de ninguna forma. De ninguna forma. Ahora, si tú estás pensando cómo esto se aplica ya a tu vida personal, en las cosas internas, tú no puedes aprovecharte de esta situación buena y pensar que esta situación mala va a ser olvidada y que no te va a traer consecuencias. Tienes que arreglarla, tienes que arreglarla. Y dice él en el versículo 15, una vez más regreso al punto, dice al final, yo no hice así a causa del temor de Dios. Él no hizo así, ¿por qué? ¿Por qué no actuó como todos los demás? ¿Por qué nosotros no actuamos como los demás? Y aquí dice, por el temor de Dios. El temor de Dios. Había un temor santo de Nehemías hacia Dios, y hacía que él no actuara de algunas maneras. Nosotros hoy, viviendo como cristianos en este tiempo del Nuevo Testamento, decimos que es por el amor de Cristo. La Biblia nos dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Jesucristo, el respeto, el cariño que le tenemos a Jesús, hace que hagamos cosas que el mundo no va a entender, pero estamos escuchando la voz de Dios, estamos leyendo la Biblia y estamos entendiendo algunas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida personal. Y cuando la Biblia me dice, perdona a tu hermano, aunque el mundo no lo reconoce eso como algo lógico, tú perdonas a tu hermano, tú amas al enemigo, tú le das al que te acaba de arrebatar algo, simplemente ¿por qué? ¿Por ellos? No, lo haces por el amor a Cristo, lo haces porque tienes un amor con Dios que se expresa en el amor al prójimo, es algo muy natural. Por eso es que él puede decir, yo no hice así a causa del temor de Dios.
Ahora, tú necesitas hacer lo que te corresponde. Fíjate lo que dice el versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Yo no sé por dónde tengas que empezar tú, pero empieza por tu parte. Ahora, si se acuerdan cuando estuvimos estudiando cómo es que se habían repartido el trabajo para el muro, hubo varias veces que decían allí, esta persona construyó enfrente de su casa. O sea, empieza por donde estás. Empieza por el problema más cerca, empieza por la situación más cercana a ti, que dices, esto me está afectando ahorita. Miren, nos ha pasado muchas veces y a lo mejor tú has sido una de estas personas, no sé, ¿verdad? Si tú eres parte de nuestra congregación y ya tienes tiempo, o si has estado en alguna iglesia por mucho tiempo, de seguro que esto te ha pasado. Te han dicho o has escuchado de alguien más que tenías que hacer esto y te pusieron a que hicieras esto y no lo hiciste. Les voy a decir una cosa muy sencilla dentro de la iglesia. Le pedimos al maestro, por favor estudia la lección, ¿verdad? Y llega el domingo en la mañana y dice, hermanos, pues no estudié la lección, pero en el nombre del Señor vamos a comenzar. Y abren sus libros en la... No, hermano, no, esto lo tienes que tomar en serio. Te vas a preparar para la vida, aun cuando estás hablando de Dios con tu librito, necesitas prepararte. ¿Por qué? Porque esa es tu parte, es simplemente tu parte. Y aquí él está diciendo, yo restauré mi parte. Si tú tienes una parte que hacer, necesitas moverte. Y estoy no hablando de la iglesia ahorita ya en particular, estoy hablando de tu vida. Acuérdense que todo esto yo lo estoy aplicando a la vida de nosotros. Perdón, estoy muy emocionado de repente, disculpen. Necesitamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ponte en oración, acuérdate del amor que tienes a Jesucristo, recuerda tu primer amor y dile a Dios, Señor, ¿cómo puedo mejorar? A lo mejor tú dices, pastor, yo no necesito mejorar, yo necesito ayudarle a alguien más, yo ahorita ya estoy bien establecido. Hermano, es un muy buen tiempo para ayudarle a otras personas, es un muy buen tiempo. Creo que nosotros todos tenemos las oportunidades, Dios nos las pone. Si tú dices, es que no puedo ahorita porque hay una pandemia, hay muchas iglesias que están sirviendo, hay mucha gente que está haciendo algo por el prójimo. A vergüenza de nosotros, hay muchos que no son cristianos, que no creen en Dios, que están ayudando a veces más que nosotros. Así que tú tienes que hacer tu parte. Y si no sabes qué es, pídele a Dios que te revele lo que es. En el versículo 17 dice, además de la parte, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, 150 personas comían en la mesa, en la casa de Nehemías. ¿De dónde sacaba el dinero Nehemías? Yo no sé. Lo que sí te puedo decir es que, pues claro, él era el copero del rey, ¿verdad? Entonces tenía a lo mejor dinero de él, porque sabemos que no pidió dinero del rey, no sacó dinero por la usura, tratando de sacarle a sus hermanos pobres, no estaba comprando heredades para poder él tener más fruto de lo que debía, porque esas heredades no eran de él, eran de los pobres, y él está diciendo, no, yo no puedo hacer todo esto. ¿De dónde sacó el dinero? Hermano, cuando tú haces las cosas bien y Dios te bendice, puedes hacer esto, de donde no hay, tú puedes dar, y Dios te va a dar más. Si tú dices, es que, ¿cómo voy a actuar yo en amor con esta persona que no me ama? Tú le pides a Dios que te dé amor y tú amas a la persona y le tienes paciencia. Y lo he visto en nuestra congregación, cómo es que muchos de ustedes han tenido paciencia con un familiar, con un amigo, con un jefe. Has tenido paciencia, entonces a eso me estoy refiriendo. Aquí esta persona, claro, era con comida, ¿verdad? Era con dinero, era con cosas materiales, pero en nuestra vida hoy
aunque quizás se pudiera aplicar, pero es más con otras cosas, es más con lo que nos pasa por dentro, ¿verdad? Cómo demostramos amor, cómo demostramos paciencia, cómo demostramos ser buenos a la gente. Bueno, pues otra vez lo mismo, es por el temor de Dios, el amor a Cristo que hacemos todo esto. Miren toda la abundancia que él tenía. El versículo 18 dice, lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, o sea, estaban bien gorditas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, mientras que él estaba pagando por toda la comida que se tenía que comer en su casa, él no estaba requiriendo el pan del gobernador. O sea, él no estaba yendo a decirle a las personas, hey, ustedes saben que yo estoy trabajando como gobernador y ustedes me deben de pagar impuesto. Y me deben de pagar impuesto para que yo pueda darle de comer a los que están en mi mesa. ¿Qué estoy diciendo ahorita? Es exactamente lo que hacen los políticos hoy, ¿verdad? Ellos recogen impuesto y muchas veces lo traen a su mesa y de ahí comen sus familiares y sus amigos y sus parientes. Y Nehemías no estaba haciendo eso. Él veía la situación y decía, no, por el amor de Dios, por el temor de Jehová, yo no puedo hacer esto. Eso es lo que el capítulo en realidad vemos claramente, ¿verdad? Esto es lo que vemos. Pero, y lo vemos porque ya está expuesto. Pero ahora quiero terminar diciéndote lo que no se ve tan fácilmente. Lo que no se ve tan fácilmente. Y esto es lo que no se ve. Muchos no han podido todavía romper los lazos, los antiguos patrones de conducta. Todavía no. Tenemos años estudiando la Biblia. Tenemos mucho tiempo siguiendo los consejos de Dios. Pero aún así, los ricos se siguen aprovechando. Los pobres siguen costumbres enfermizas. Y en tiempos difíciles como estos, vemos que las situaciones suben, ¿verdad? La palabra que creo que es la correcta en español es se exacerberan, que es una palabra muy difícil de decirla para mí, pero esa es la palabra correcta. En tiempos difíciles, los tiempos difíciles exacerban esta situación. Los ricos se aprovechan más, los pobres se empobrecen más, y como no temen a Dios, el mundo no teme a Dios, pues se va a poner peor y peor. No debe de ser así en la vida del cristiano. Y no debe de ser así en las comunidades cristianas. Simplemente no debe de ser así. Pocos pueden ser usados por Dios a través de su conducta. Y es lo que estamos viendo hoy. Pocos son usados por Dios a través de su conducta. Ahora, Nehemías, fíjense, esto es interesante porque Nehemías guió a su familia, a sus familiares y a sus amigos. Nehemías guía a sus familiares, a sus amigos. Y eso lo podemos leer dentro de toda la historia de Nehemías, ¿verdad? Porque él menciona a su hermano Hanani, menciona a los amigos de él. Ellos son los que creen en Dios, los que confían en Dios. Pero él no sabe si más allá la gente está confiando en Dios. Nehemías guía a su familia y a sus amigos. Y ellos forzan que la conducta mejore en el pueblo. O sea, Nehemías y sus amigos están forzando a la gente que no quiere, y nos vamos a dar cuenta de eso más tarde, la gente no quería cambiar, ni los pobres ni los ricos, pero él insiste e insiste. Y por eso es de que tú debes de tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a estar propenso a regresar a sus vicios. Y a lo mejor tú mismo tienes vicios. A lo mejor tú ya le ganaste al vicio, cualquiera que sea. Quizá tenías una atadura y ya le ganaste la atadura, pero ahí está. Y si te descuidas, puedes caer otra vez. Entonces, el ingrediente necesario para un cambio verdadero del corazón, ¿cuál es? En conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es? Hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, que están más adentro. Y yo quiero decirte que para todo lo que se ve y lo que no se ve, la única solución es que tú temas a Dios.
que haya un verdadero temor hacia Dios, este temor de Dios, hace que actúes bien. De hecho, en el versículo 9 te dice eso, no andaréis en el temor de nuestro Dios. O sea, el temor de Dios va a hacer que andes bien. Y ese es el punto de Nehemías en el versículo 9. Y también el temor de Dios va a hacer que no actúes mal. En el versículo 15 dice, yo no hice así a causa del temor de Dios. Está diciendo, yo no quiero hacer eso. Entonces, el temor de Dios hace que no actúes mal. El temor de Dios hace que actúes bien y que no actúes mal. Y son dos cosas que necesitamos, porque el temor de Dios, hermanos, como tantas veces se ha dicho, es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El amor de Cristo es el amor de Dios. Segunda de Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Mas yo conozco, no tenéis amor de Dios en vosotros. Es duro, le está hablando a los judíos y les dice, yo sé que ustedes no aman a Dios. Yo sé que ustedes no aman a Dios. Pero entonces después Pablo le dice a la gente de Tesalónica, fíjense qué bonito les dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los tiempos de hoy, el amor de Jesucristo, el amor de Dios, es lo que nos puede hacer cambiar. Entonces, el versículo 19 dice así, acuérdate de mí para que Dios de todo lo